Bueno, en mecánica clásica el estado de un sistema significaba que era todo lo que necesitamos saber para poder predecir el futuro de ese mismo sistema, dadas las fuerzas que actuaban. Entonces, eso estaba relacionado con las posiciones de todas las partículas que estaban en el sistema, como todos los momentos de todas las partículas. Entonces, desde una perspectiva clásica, la posición y momento instantáneos eran variables independientes. Por ejemplo, uno consideraba una partícula de masa m moviéndose a una velocidad v en la dirección x, por ejemplo. Entonces, uno sabía que en un tiempo determinado tenía x y p, tenía la posición y la velocidad dentro del momento. X era la coordenada espacial y luego teníamos eh, el momento, que era m por x punto. Así era de la forma clásica. Tanto la posición como el momento nos definían el espacio de fase, que eso lo habíamos visto también en los videos de mecánica clásica. Si también conocíamos la fuerza que había sobre la partícula como función de la posición, entonces las ecuaciones de Hamilton nos dejaban calcular la posición y el momento en todos los otros tiempos. Eso era en mecánica clásica, entonces ahí teníamos el flujo en el espacio de fase. Dado esto, uno podría pensar que un estado de una partícula en sentido cuántico podría estar representado por una base de estados que tengan que ver con el espacio y el momento, la posición y el momento. Entonces la función de onda sería una función de las dos variables, de las coordenadas y del momento. Pero esto no va a ser así, porque ya sabemos que hay muchas cosas que no se pueden saber simultáneamente. Distintas componentes de sigma z y sigma x al mismo tiempo, ya sabíamos que no conmutaban, no podíamos saberlo al mismo tiempo. Entonces, uno no puede saber qué ocurre en ese caso, y entonces uno puede especificar sobre los estados de los dos componentes. Lo mismo va a ser para la posición y el momento. No se va a poder decir sobre las dos cosas, la información no la vamos a poder tener al mismo tiempo. De la misma forma que pasaba con sigma x y sigma z. Entonces esto tiene que ver obviamente con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces uno va a tener que decidir eh, cuál va a querer saber, si x o p, de acuerdo con la incertidumbre que uno necesite saber. Uno se lo va a poder medir, pero de acuerdo con la representación que vamos a tener del momento con nuestro operador D, en realidad con el operador menos I, H barra D, y la posición con nuestro operador X, estos dos operadores no van a conmutar y va a ocurrir entonces lo mismo que pasaba con sigma z y sigma x. Entonces, esto no es algo que se pudo predecir, digamos, sino que es algo que sale de muchos experimentos. Si la posición de una partícula es un observable, entonces tiene que haber un operador hermítico que se asocie con él. Entonces, el que va a estar asociado, ¿no? El candidato principal es el operador X, y entonces va a ser muy importante saber cuáles son los autovectores y los autovalores de estos operadores de funciones, porque así vamos a poder trasladar todo lo que sabíamos sobre espines en dimensión finita a estos operadores en dimensión infinita. Ahí es donde esto va a tener un rol muy importante.